Un hermoso y lindo sábado. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y ya estamos en la lección número 9. Y hoy el título de esta semana es Anden como sabios. Quiero aprovechar este momento para recordarte que hoy nuevamente el pastor Gambetta estará ya dándonos los últimos detalles de esta hermosa campaña que hemos estado teniendo desde el jueves 17 y hoy sábado 19. Si tú estás viendo este programa por la mañana, ven, todavía tienes la oportunidad de recibir tu carpeta y así también puedas atenderte hoy en esta feria de salud, si es que ya hiciste también tu reservación. Y bueno, no quiero perder tiempo, ya que tú ya quizás lo has visto y lo has escuchado, la invitación a través de nuestros canales. Y hoy, para ver estas hermosas lecciones, anden como sabios, estudiando lo que es Efesios capítulo 5, estamos entonces ahora para entender el mensaje que Dios nos ha dado. Y hoy tenemos a nuestro amigo y colega y compañero, al pastor Rafael, para dar el apoyo a este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Es un placer estar en este programa nuevamente, la Iglesia en Estudio, perdón. Y pues para mí un placer el poder compartir con ustedes la palabra de Dios de esta lección número 9, y como ya el Pastor Víctor lo dijo, ¿verdad? Ojalá nos acompañen a esta bonita campaña que hoy termina en la iglesia de Pomona, ¿ok? Hoy termina en la iglesia de Pomona, pero no es su conclusión final. La otra semana también se estará dando aquí en la iglesia de Perris, pero en este sábado en especial, si ustedes nos están viendo, hagan planes, acompáñenos. Ahí estaremos, ¿verdad?, con todo ese evento tan maravilloso que es esta campaña, y sobre todo para adorar en este santo sábado a nuestro Padre Celestial. Gracias, pastor. Y bien, pues si le parece bien, pastor, vamos en oración. ¿Nos quiere llevar en oración? Sí. Vamos a orar entonces. Les invitamos para que nos acompañen en la oración. Querido Padre Celestial, agradecidos estamos, Señor, porque sin lugar a duda, por tu amor y tu misericordia es que tú nos mantienes con vida. Por ti y solamente por ti es que podemos estar aquí, respirando aire, hablándole a tu pueblo a través de la lección, Señor, y ellos allá en sus hogares, felices y contentos, Señor, a pesar de las dificultades, están escuchándonos y viéndonos. Permítenos, Señor, pues, que en este momento en el cual abriremos tu palabra, tú puedas ser el invitado especial. Que a través de ti, Señor, se pueda dar esa gloria y honra, Señor, al único Dios de dioses y Rey de reyes. Permítenos pues recibir tu bendición, Señor, y que juntos estudiemos durante este transcurso de esta semana esta bonita lección, la lección número 9, Señor. Anden, mejor dicho, como sabios. En el glorioso nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Bien, como ya había dicho, en esta semana estaremos viendo ya el capítulo 5 del libro de Efesios, en el cual en este capítulo el apóstol nos está exhortando, invitándonos a realmente a llevar una pureza de vida en Cristo Jesús. Que realmente nuestra vida sea pura, sea en realidad entregada en las manos de nuestro Señor. Y es así que aún el versículo para memorizar en esta semana, que también está ahí en nuestra lección y nos dice de esta manera, el versículo para memorizar de esta hermosa lección. Está en la cita del libro de Efesios, y si bien recuerdo es el capítulo 5, el versículo 20... ¿Qué? 5 del capítulo 15 al 17, esa es la lectura que tenemos hoy. Bueno, ustedes lo están viendo en pantalla, sí, ¿verdad? Así es. Y dice el apóstol, mira pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
Nosotros vemos siempre el versículo que se nos pone como para recordarlo y memorizarlo, es en sí el versículo central de las palabras que van a cubrir todo este tema de esta semana. Por eso vemos en estos dos versículos realmente el llamado del apóstol Pablo, en el cual nos está invitando a que nosotros procuremos vivir la santidad de Cristo y que aprovechando él, como dice el tiempo, porque vemos, esto de los tiempos malos no es hoy en día, sino ya se vivían en aquellos tiempos de los apóstoles. Y hoy podemos decir, no cabe duda que esta lección nos está cayendo, ahora sí que de muy buen momento en los cuales estamos pasando. Y nos invita a que seamos entendidos, porque esa es la voluntad de Dios. En pocas palabras, hacerlo mejor, hacerlo recto, vivir en armonía y en paz, aún con nosotros mismos. Así es de que voy a dejar al pastor Rafael para que él nos hable un poco de la introducción que vamos a tener durante esta semana. Pastor. Así es, Pastor Víctor. Yo sé que el pastor siempre da lo que es los versículos que tenemos, que se va a estudiar durante el transcurso de la semana, ¿verdad? Mas, sin embargo, ahorita por el tiempo en el cual estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no le demos énfasis a nosotros lo que estudiaremos. Quiero decirles que esta lección, queridos hermanos, la lección número 9, tiene algo muy especial. La lección nos dice, anden como sabios. Ese es el título general de esta lección número 9, ¿verdad? Andar como sabios. Hoy el mundo, queridos amigos, queridos hermanos que nos ven, hoy a veces la sabiduría, nosotros que pensamos que es sabiduría, no la es, ¿verdad? Y la verdadera sabiduría muchas veces se toman como si fuera cualquier otra cosa. Las palabras sabias que nos dan la santa palabra de Dios es un tesoro en el cual nosotros debemos atesorarlo, ¿verdad? Valga la redundancia. Y no solamente atesorarlo, sino guardarlos en nuestros corazones y ponerlo en práctica. Ustedes vieron lo que nos decía en Efesios 5, 15 al 17, que fue lo que estaba en pantalla que leyó el pastor Víctor, ¿verdad? Y ustedes lo pueden seguir viendo aquí. Aquí hay varias palabritas que yo puse y subrayé. Si ustedes miran, aquí está, bueno, poquito se ve, ¿verdad? Pero ahí se ve, hay algunas palabras que ustedes miran en pantalla que yo subrayé y me llamó la atención. Ustedes lo pueden seguir estudiando más diligentemente ahí en sus casas, con más detenimiento, con más sazón, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios nos dice. Pero hay algo que yo subrayé ahí que dice, miren pues. Aquí dice con diligencia, ¿verdad? Pero en la versión que trae la lección, nos dice, miren con cuidado, dice. O con diligencia, ¿cómo andan ustedes? Miremos con cuidado, hermano, cómo andamos nosotros. Esa es la primera palabrita que yo subrayé ahí, ¿verdad? Y después sigue, no como necios, una palabra, sino como sabios. Ahí nos dice que miremos detalladamente cómo nosotros andamos en este mundo. ¿Debemos de andar como necios o como sabios? Esa es lo que yo subrayé. Y dice también, aprovechen bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Ahí está, porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo. Y aquí hago un paréntesis con lo que nos tiene ahí en pantalla nuestro buen Gilbert, ¿verdad? Miren, hermanos, cuando nosotros hablamos de tiempo, aprovechar bien el tiempo, pareciera que no va a pasar. Si ustedes hacen memoria para atrás y tú eres una persona ya adulta, ¿verdad? Estoy hablando que digamos que tú ya tienes, voy a ponerlo así, de 50 años para arriba. Y tú empiezas a ver y retrocedes en tu vida, vas a llegar en un tiempo como cuando yo llegué, ¿verdad? Y decía yo, no quiero tener ya mis 18 años porque ya voy a sacar mi ID, ya voy a ser mayor de edad, ya voy a poder hacer cosas que no podía. Pero ahora
viendo las palabras de Efesios 5, ¿verdad? Cuando nos dicen ahí, aprovechen bien el tiempo. Vemos, queridos hermanos, si hacemos un recuento, ¿cuánto tiempo muchos de nosotros nos desperdiciamos? ¿Cuánto tiempo de que deberíamos de estar como sabios, no como necios, aprovechamos de eso? Ahora, ¿verdad? Me miro en mi edad y digo, ya no quiero cumplir años, porque quisiera yo seguir, ¿verdad? Retroceder el tiempo y poder lo malo que no hice bien, poder componerlo y enfocarme en lo bien. Ese es el punto de que nos habla el apóstol Pablo aquí en Efesios 5, ¿verdad? Esta carta dirigida a los Éfesos. Aprovechen bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y nuestros días, allá en el Salmos, ¿verdad? 90 nos dice, ¿verdad? En el versículo 10, que ¿cuánto tiempo vive el hombre? 70 años y los más robustos 80, y aquellos que ya pasaron de lo más robusto que son 80, denle gracias a Dios, mis hermanos, ¿verdad? Ahí está, pero es el versículo 7 que nos tiene el buen Gilbert. Es el versículo 10 donde la palabra de Dios nos dice eso, ¿verdad? Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80, dice. Ahí está 80 años que Dios nos permite con vida en este planeta Tierra. Y con más, dice. Y con todo, ¿verdad? Y si los más robustos son 80 y con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Fíjense, pronto pasa y volamos, es lo que decía en el libro de Efesios, ¿verdad? El capítulo 5 que estábamos leyendo ahorita, del versículo 15 al 17. Nos decía, aprovechen bien el tiempo, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque pasan, vuelan, hermanos. Vuelan, y eso es lo que nos dice aquí. Por tanto, dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que nos dice nada más como introducción, que estamos viendo lo que lleva el título de esta lectura, ¿verdad? De la lección número 9. Anden como sabios. Ahí está el contexto de lo que venimos hablando. Y cuando nosotros empezamos a ver del relato que se nos muestra aquí, ¿verdad? La lección. Si tú tienes tu lección, ve, sácala y sígueme, ¿verdad? En la lectura, donde nos dice ese relato tan bonito de esa jarra y el postor, ¿cuánto dio por él? $200, y algunos habrán pensado, no hombre, ¿verdad? Este no sabe ni lo que compró, $200, yo no hubiera dado ni 200, a lo mejor hubiera yo dado 100 o 50. Pero ¿qué había una gran diferencia entre aquel que compraba esas jarras? ¿Cuál fue la gran diferencia entre el pensar yo voy a dar $50 a ese postor que dio 200, sabiendo el precio verdadero de esos jarras que se nos habla aquí, ¿verdad? Esa anécdota que nos da, el verdadero valor que tenía esa jarra, ellos lo sabían. Y así nosotros, nos dice la lección, andemos como sabios. Nosotros sabemos el verdadero valor que tienen las sagradas escrituras, aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Y aquí hay dos paréntesis o dos formas paralelas que nos hablan. Una es de los paganos, cómo consideraban ese tiempo ellos. Andaban, ¿verdad? Como lo dice aquí en Efesios 5:4, los paganos consideraban que las historias atrevidas, dices, las fiestas de alcohol, todo eso, el sexo libertino, eran los grandes tesoros de la vida para ellos. Y muchos de nosotros así andábamos, hermanos. En mi vida personal, ¿verdad? Era cuando no conocía uno a Cristo, ¿qué es lo único que pensaba uno? En divertirse, en ir a fiestas, en gozar la vida de una forma que no era correcta la de Dios. Sin embargo, vemos el contraste entre eso, donde dice aquí, sin embargo, los creyentes saben que se acerca el día del examen final. Si nosotros sabemos que ese día se acerca y está más pronto, porque nuestros ojos lo están palpando, cuando el verdadero valor de todas las cosas será evidente, dice. En lugar de apostar por las fiestas y las ebriedades, atesoran entre otras cosas solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Eso es lo que el verdadero cristiano debería de atesorar en estos tiempos tan difíciles. Es que así, mi hermano, con esta pequeña introducción de lo que nosotros estamos viendo, porque el pastor falta que lea las notas, ¿verdad? Y vamos a darle el tiempo de él. Yo nada más concluyo con esto diciéndote. Aprovechemos bien el tiempo. El tiempo es corto para nuestra vida. Y nadie tiene en sí un papel donde diga, tú vas a vivir hasta esta edad.
No, nadie sabe cuándo va a fallecer. De todo corazón te invito a que reflexiones en esto, ¿verdad? Parte de lo que nos va a dar el pastor Víctor, de que mires que el tiempo es corto. Preparémonos como hijos sabios que conocemos las santas escrituras y no como hijos necios volviéndonos al mundo atrás haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Pastor Víctor, es su tiempo. Gracias, Pastor Rafael. Bueno, voy a leerles un párrafo del libro La Educación en la página 79 y que tiene dos citas muy interesantes acerca de lo que Pablo o lo que hoy estamos viendo anden como sabios. Aún el apóstol Pablo, allí a ver si lo podemos ver en pantalla, Efesios capítulo 5 y versículo 9. Vamos a ver cómo Pablo también escribe para aquellos que vivían en esos momentos en los cuales Pablo tiene que mandar estas cartas. Y así lo dijo él. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que ellos, los éfesos, tenían que entender acerca de lo que realmente ellos habían aceptado. Jesús ya se había ido, se había retirado. Jesús dejó una promesa y la promesa se cumplió. Y el Espíritu movió los corazones de aquellos discípulos para no atemorizarse, sino para llevar una vida santa y un mensaje de salvación para todos aquellos que lo quisieran recibir. Pero parece que en Éfeso se estaban viviendo tiempos de apostasía de este pequeño grupo, de esta pequeña iglesia. Y ahora Pablo tiene que hablarles y llevarles un mensaje para que puedan ellos realmente recapacitar y pudieran darse cuenta que el camino que estaban queriendo escoger en ese tiempo no era de acuerdo a la enseñanza que él les había encomendado. Y nos dice este libro acerca de esta lectura. Más bien el apóstol está descubriendo el fruto que el cristiano debe de llevar. Por eso también en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol dijo también estas palabras. Gálatas 5, 22 y 23. El apóstol escribió también a ellos, mas el fruto del Espíritu es amor. Vean, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Vean, todas estas características que el cristiano debería de adoptar, de tener. El amor, sabemos que es uno de los principales aptitudes o actos que debe de tener el cristiano. El gozo. No somos realmente cristianos que no podemos mostrar o podamos mostrar el amor de Dios. Asimismo, ella dice, al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Pocas palabras, aquel que nos hace ver con claridad quiénes somos y qué somos, está basado en la ley del Señor. Poder ver en sí a Cristo en nosotros nos lleva a ver el reflejo de lo que realmente somos nosotros. Pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios y por la gracia divina capacitados para prestar obediencia a sus mandamientos. Entonces, ¿quién es el que capacita? El Espíritu, pero al mismo tiempo capacita a aquellas personas que realmente se quieren dejar guiar por el Espíritu Santo. Así también
dijo ella en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 377 y 378. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores, por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Vean todo lo que iba a pasar dentro del cristianismo. Nos dice también, advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría el mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. O sea, ahora vemos que no es más peligroso la persecución que viene al pueblo de Dios, sino los ataques dentro de la iglesia a los hijos de Dios. Esto es lo más difícil. No la persecución, no, porque en la persecución, pues ya, el trigo y la cizaña fue separada. Ya en realidad, ahí está todo decidido. El problema es ahora, que nosotros no conocemos los corazones ni las intenciones de los demás. Aún dice, una y otra vez, Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros de este peligro, más que de cualquier otro. Deberían prevenirse, pues al recibir falsos maestros, abrirían la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer temblar la confianza de los nuevos conversos al Evangelio. Ahora vemos nosotros los peligros a veces que tenemos, que sin saber a veces permitimos que ciertas personas, por su buena redacción de sus palabras, del desarrollamiento de la palabra, pero que sus intenciones son otras, no son en realidad apoyar el mensaje o la obra, sino tienen otras intenciones muy internamente en su corazón. Así es como dice, todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas debían rechazarlo. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto. Esta era la ciencia de la salvación que ellos deberían aprender y enseñar. Y era así como nuestros primeros apóstoles era lo que predicaban, a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Así es de que, hermanos, vamos a ir, esto apenas es la introducción, y vamos a ver cómo en realidad podemos andar como sabios dentro de la casa de Dios. Señor les bendiga y el Señor les guarde.